Hola, bienvenidos a Derecho a Disentir, un espacio dedicado al diálogo universitario donde se abordarán diversos temas de interés social. El tema de hoy es juzgar con perspectiva de género y la valoración del testimonio de una víctima de delito sexual. Para platicar de este tema nos acompañan los abogados de la UNAM y de la UAM, Jimena Palestina, Enrique Delgado, Carlos Domínguez y Adriana Macedo. Soy Regina Sánchez, esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Comenzamos. El caso del que hoy vamos a platicar se trata de una mujer que acusó de violación a su expareja. Al respecto, un tribunal concluyó que el acusado era responsable y por lo tanto le impuso una pena de prisión. El señor quedó inconforme con la sentencia, por lo que en un juicio de amparo alegó que el análisis de perspectiva de género que había hecho el tribunal violó sus derechos humanos y lo discriminó por ser hombre al creerle a la víctima. El amparo se le negó y el asunto llegó a la Suprema Corte. El problema que se tenía que resolver era decidir si los jueces, al juzgar con perspectiva de género, deben de darle un valor fundamental a la declaración de la víctima en casos de violencia sexual. La Corte resolvió que sí, porque la violencia sexual es un delito que se caracteriza por realizarse cuando no hay otras personas además de la víctima y el agresor, sin que eso signifique que cualquier testimonio sea suficiente para declarar culpable a alguien. Antes de empezar el debate, me gustaría aclarar que la perspectiva de género es como ponernos unos lentes, que ayudan a darnos cuenta de las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por su condición de género. Y al ser conscientes de esta realidad, resolver los problemas sin perjuicios ni discriminación. Pues muchas gracias a los cuatro por haber venido. Hoy, Adriana, ¿me podrías decir cuál es tu opinión respecto de esta sentencia de la Suprema Corte? Bueno, creo que es bastante importante esta sentencia porque finalmente deja claro el cómo se va a tener que determinar la solución de algún problema y que finalmente, analizando la sentencia, la Suprema Corte toma en consideración los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, creo que la decisión fue totalmente acertada en el sentido de que obviamente no se le está dejando en ninguna situación de indefensión al presunto inculpado, no se le está dejando en ninguna situación de vulnerabilidad. No obstante, también hay que darle la certeza como una prueba fundamental, pero no es una prueba no es prueba plena, que signifique que obviamente va a tener la razón la persona, la testigo en este supuesto. No obstante, se le es totalmente fundamental, pero en el sentido del presunto culpable, en este sentido, obviamente va a tener las garantías, en el sistema penal acusatorio, obviamente el principio rector, que es la contradicción. Esta persona obviamente puede aprobar todos los elementos todos los elementos que considere pertinentes para poder probar su dicho. Es decir, en ningún momento se está dejando en situación de vulnerabilidad a ninguna de las dos partes. Ok. Enrique, entonces, tomando esto en cuenta, si en un juicio, por suponer, nos encontramos con que la única prueba que hay es la declaración de la víctima, ¿esto sería suficiente para meter a alguien a la cárcel? No, claro que no, porque aunque la Suprema Corte atinó muy bien al dar esta resolución, al decir que una prueba contundente era evidentemente la declaración de la víctima. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una violencia sexual hacia una persona, pues regularmente no hay más personas en ese entorno. Sin embargo, sería importante analizar todas y cada una de las pruebas periciales, las cuales pueden acompañar a esta misma prueba que está ofreciendo, en este caso, la víctima. Pueden ser pruebas testimoniales, por ejemplo, si alguien los vio caminar por la calle, si se veían que en verdad ellos no estaban en una situación en la cual ella se sintiera en riesgo, o bien que la víctima se sintiese como atacada o amenazada. Por otro lado, la misma escena donde sucede este ilícito, sería súper importante hacerle un análisis minucioso. Evidentemente vamos a encontrar una escena donde hubo cópula.
Sin embargo, sería importante analizar todos y cada uno de los elementos, no sé, desde si existen cosas tiradas, desde si la víctima dejó sangre, si la llegó a golpear, si llegó a tener algún otro elemento que no se dé en una relación de pareja habitual para que esto pueda pasar. Con ello podemos nosotros entender que aunque ella vaya a declarar, porque puede ser que, no sé, se me ocurre que yo me peleé con mi pareja, entonces en un sentido de despecho, de que yo salí mal con ella, yo voy, declaro y digo que me violó. Entonces ahí nosotros, a lo mejor como hombres, nos podremos entrar en un estado de indefensión, ¿no? Porque evidentemente el hecho de que tú vayas y digas que que la violaron, pues a nosotros sí nos deja como en un estado de indefensión. Sin embargo, se tendría que hacer todo este análisis pericial, desde el análisis pericial psicológico de la víctima hasta el momento de cómo van a contradecir los testimonios de la víctima y en este caso del agresor, del imputado. Ok. Jimena, ¿tú crees que en todos los casos, la primera prueba es el testimonio y si después nos vamos al lugar de los hechos, vamos a poder encontrar sangre, cortinas rotas que demuestren que hubo violencia? No, no siempre. O sea, a veces esta persona, el inculpado en este momento, sí se percata de todo eso y lo arregla. O sabes qué, no fue en ese lugar exacto, o ya pasaron días y hasta este momento dijo, sí lo voy a denunciar porque esto está mal. O sea, no siempre va a haber en ese momento, en el lugar, alguna prueba física que te indique, pero en la persona, en la víctima, sí va a haber algo que te diga, hey, aquí pasó algo, aquí la lastimaron, tiene moretones, tiene desgarres internos, o en el ámbito psicológico, como menciona, sí tiene ya daños psicológicos, le afectó esta situación, quedó en trauma, en shock, porque a veces no llegan de, ay, llego llorando y de verdad llego mal, a veces llegan en un estado de shock de, ya, ¿qué más me va a pasar? O sea, ya, ¿qué más me puede hacer esta persona si no lo hago? O si lo hago en este momento, ¿qué me va a hacer? Entonces yo siento que no es suficiente buscar en el lugar de los hechos, sino buscar en la persona. Y ya después irte a los testigos, ver con los amigos, la familia, ver qué es lo que está pasando ahí, si realmente hay un foco rojo que alguien vio o simplemente fue nada más. Aquí creo que estás contradiciendo un poco la sentencia, porque la sentencia dice vamos a darle valor al testimonio de la víctima, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante darle un valor preponderante? No, al testimonio de la víctima. Porque casi siempre ocurre cuando ella solo está ahí, cuando solo son dos personas están ahí. O sea, sí es suficiente para que esto inicie, para que la investigación inicie, pero no es suficiente para que realmente la compruebes. O sea, que ella lo diga no es suficiente, pero a la vez es suficiente para que se inicie, no para que realmente metas a alguien a la cárcel, como comentabas hace rato. Ok, perfecto. Carlos, ¿cuál es tu opinión? Pues yo creo que mis compañeros tienen bastantes puntos. Es un tema muy interesante. La perspectiva de género, pues en la práctica, yo creo que depende mucho del caso en particular, ¿no? Tenemos casos donde efectivamente se tiene que ejercer el deber de contradicción. Bien dice, creo, la sentencia, o sea, la prueba, la testimonial de la víctima es muy importante. ¿Por qué? Porque sí, al momento de que ocurren los hechos, generalmente, o sea, solo es el autor, el imputado y la víctima, ¿no? Luego también tenemos otro segundo elemento. Muchas veces no se denuncia al instante. Generalmente, este caso creo que es muy particular porque es entre parejas. Generalmente es común que una pareja denuncie a su pareja, por la comisión de un delito tiempo después, ya haya sido que haya terminado la relación, que haya podido darse cuenta de las atrocidades, porque también hay que ver a la persona, ¿no? Parte de ponernos la perspectiva de género es situarnos en a ver qué estaba viviendo. Está viviendo violencia. Creo que en el caso de esta persona la grababa mientras mantenían relaciones sexuales. La amenazó con un arma. O sea, no creo que para ella hubiera sido tan fácil librarse de esta situación. Por ello hay que quitarnos. En cuestión de valor probatorio, la sentencia no nos está diciendo, ok, solo con la testimonial vamos a sentenciar a alguien. Aparte es sistema anterior, entonces hay que tener en consideración eso, que las pruebas tienen distinto alcance. Actualmente, pues bueno, yo creo que lo que debe generar es tener un conjunto de pruebas. Tenemos pruebas circunstanciales, como bien decían, de los vimos caminando juntos el día de los hechos. También hay que tener ojo, no hay que partir de un derecho penal del autor, sino de actos.
Si ese día los vieron caminar juntos, entró en la casa y de repente ella denuncia que sufrió una violación, pues tienes elementos lógicos y causales que nos dicen, pues sí la hubo. Pero si no tienes esos elementos, pues sí debes partir de la testimonial de la víctima. Ella lo vio. Aparte, no creo que ningún ministerio público, y si lo hace, la verdad sería una gran misión, que con una testimonial judicialice un asunto. Yo creo que también haría el dictamen psicológico, como dijeron, también una narración, inspección del lugar, informes de la policía, ver si antes pidió medidas protectoras, si había denuncias previas. Entonces, sí sería muy difícil. Yo creo que hay que tomar esos elementos y, como bien dice, aplicarlo al caso concreto y que el juez se ponga justamente esos lentes y ver, ok, solo tenemos este testimonio, pero me suena lógico. Tiene otros indicios, o sea, las pruebas hay que valorarlas en conjunto y de forma integral para robustecer el dicho de la víctima. Claro. Adriana, ¿tú dónde ves la parte de la revictimización de la víctima en este asunto? Bueno, en general podríamos hablar de la revictimización, el hecho de poner en una condición a la víctima en una situación de que reviva los hechos que lamentablemente tuvo que pasar. El tratar de preguntar cosas que obviamente le van a hacer recordar relacionado a este hecho, al igual que hay procedimientos que no son totalmente, por decirlo así, amigables a la víctima, en lugar de ser amigables, son totalmente en una situación de acoso, de un interrogatorio en el que obviamente tú, por decir así, y que muchas veces se ha escuchado estos comentarios, es que tú como mujer no debías de usar una falda y no debías de haber salido a tales horas de la noche, y obviamente si querías decirle que no, pues debías de decirle que no. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué no lo estás haciendo? Obviamente también esos son comentarios que no se están poniendo esa perspectiva de género, ese método en el que vamos a analizar en esa situación de vulnerabilidad que se encuentra la otra parte, porque no necesariamente es hombre a mujer, sino que también puede ser de mujer a hombre. No necesariamente es esa obligatoriedad de que el hombre es el victimario y la mujer la víctima. No, pero creo que en esta circunstancia es tratar de decirle, tú fuiste la culpable. O sea, yo como hombre, pues obviamente no te obligué y esa situación, ¿no? También es como un contexto no solamente de las autoridades, sino también el contexto que vive la víctima, al igual que las autoridades que les está pregunte sobre esa situación, no de una manera de perspectiva de género, y obviamente igual las autoridades y el contexto en el que se está viviendo. Claro, por favor. Es que sí quería comentar algo muy importante. Tiene ella mucha razón. Yo creo que lo está revictimizando. Sí, cuando el Ministerio Público te hace preguntas, pero yo creo que el que más revictimiza y es parte de su obligación es la defensa. Las defensas pueden ser contundentes. Yo creo que el hecho de que la defensa del quejoso haya hecho argumentos que a mí me parecieron, no solo estás protegiendo, la Constitución sí tienes el principio de no discriminación y de igualdad, pero estás haciendo una ponderación de principios. O sea, la víctima también tiene el derecho a la igualdad, pero no está en una situación de igualdad porque, bien dice la sentencia, pues tienes una desigualdad estructural, como dice el caso algodonero. Entonces, se me hace injusto y vil que una defensa empiece a manejar ese tema de revictimización a partir de los interrogatorios. La autoridad al final te va a ayudar y puede servir una especie de catarsis, puede ser incómodo y lamentablemente en México no tenemos el tacto, pero al final te están ayudando. Sí, tienes un mal sabor de justicia. Finalmente el contexto también, como dices, el victimario, bueno, del quejoso, el quejoso en el amparo, en este caso, el recurrente más bien, en el amparo directo en revisión, fue que precisamente hace querer ver que la víctima, o sea, supuestamente más bien que la víctima era la culpable de. Y creo que eso también, como dice Carlos, es esa situación, ese contexto de que vamos a revictimizar. Sí, Jimena, tú en la sentencia seguro leíste la parte en la que él dice que él fue discriminado, ¿no? ¿Qué opinas de esta declaración que hace él? Pues en la perspectiva de género claramente se le está dando como un peso a la mujer porque está viendo toda la situación que está viviendo. No es una discriminación negativa, siento que es una discriminación positiva
pero para ayudar a la mujer, no haciéndola menos, no victimizándola más, sino tratar de ver la situación en la que se encontraba y valorar si realmente ella estaba en un estado vulnerable en comparación al hombre. Claro, entender esta realidad en la que las mujeres viven y que normalmente, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando salen a caminar de noche, ¿cómo te sientes, no? O sea, no sé, ustedes cuando salen de noche... Es que justo ahí va el problema. Hay una parte que también podremos tocar y es, a lo mejor es un tema fuerte, y es tú también como víctima, ¿qué tan en riesgo te pusiste? A lo mejor en una sociedad perfecta y utópica, es que a lo que voy es a lo siguiente, permíteme, en una sociedad perfecta y utópica no se necesitaría tocar todos estos temas, pero claramente no lo somos. Yo puedo poner un ejemplo sin necesidad de entrar en perspectiva de género. Yo puedo ir en una colonia súper insegura a las 12 de la noche con mi celular, hablando por teléfono, whatsappeando. Entonces, el deber ser es que a mí no me debe de pasar nada en donde esté, ¿no? Pero yo me estoy poniendo en riesgo, no sé, caminando por Tepito a las 12 de la noche. Yo entiendo, la víctima aquí nunca va a ser el problema y nunca va a ser aquí el foco de atención. Sin embargo, ese creo que es un tema para mí interesante de tocar. ¿Tú qué tanto te estás poniendo en este estado de riesgo? Mira, yo sé que tú me vas a poder debatir y vas a decir, no, es que no va a ser así, no puede ser así. Yo quiero decir algo antes. Pero, Antes de ese pleito. pero a lo mejor y sí voy a controvertir esto un poco. Pero no sé, puedes poner un ejemplo que tú te vas de antro con tus amigas, llega un chavo, te liga, porque eso es lo que se cree, ¿no? Si a ti te aceptan el trago, tú ya aceptaste el ligue. Y creo que eso está pésimo. Mal, ¿no? Yo creo que eso está pésimo. Tú puedes aceptar un trago por cortesía y no hay mayor problema. Pero socialmente, ese estereotipo del machismo te dice que si tú ya aceptaste el trago, tú ya aceptaste el ligue, ¿no? Entonces, a lo mejor y ese chip machista que nosotros todavía tenemos, porque todavía lo tenemos, te dice, ok, entonces me aceptas un trago, otro trago, y entonces tus amigas se van. Y tú te quedas ahí porque tú les dijiste, ok, yo me quiero quedar con él. Entonces, a lo mejor aquí puede existir este estado en el cual él abusó sexualmente de ti. Yo no estoy diciendo que ella lo hizo mal, ¿eh? No estoy diciendo que ella estuvo mal en aceptarle el trago. No digo que ella estuvo mal en intentar socializar con él, no, para nada. Lo que yo estoy diciendo es que al final ella tuvo muchos elementos con los cuales pudo haber terminado como muy mala esa noche. A lo mejor la idea del chavo sí era, a lo mejor y nada más era un ligue, buena onda, y me pasas tu teléfono, te voy a dejar a tu casa y se acabó, en el utópico. Pero la realidad social machista en la que vivimos es bien diferente, y justo es lo que tú comentabas. Tú sales con falda a la calle, y yo no estoy diciendo que te pongas en riesgo de un acoso sexual porque te pongas una falda. La sociedad no ayuda. La sociedad que tenemos no ayuda a que tú tengas esa libertad femenina que es justo y que deberíamos de tener, porque pues al final todos somos iguales. A eso iba, no creas que iba como a atacar a esto. Perdón, antes de que sigamos con la discusión, porque ya se puso buena, tenemos que irnos a un corte y bueno, en un momento regresamos. Gracias. Hola, estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Enrique, nos estabas diciendo de cómo no vivimos en un mundo ideal. Y pues, Adriana, vi tu reacción, entonces por favor dinos qué estabas pensando. Pues mira, en primer lugar, diciendo con lo que mencioné en un principio Enrique, porque él menciona que la víctima se pone en una situación no favorable. No obstante, no podríamos hacer una comparación de justamente de este bien económico, de que un robo en Tepito y demás, a un bien jurídico que es la libertad sexual, ¿no? Creo que no podríamos hacer una diferencia entre dos cosas de sustancia distinta. Es un principio de la razón humana y que lo mencionaba Aristóteles en su momento, ¿no? Y que creo que obviamente no podríamos establecer de que la víctima prácticamente fue la culpable de que pues fue de su violación, o en este caso de que estamos hablando de la violación, no podríamos decir que ella misma o él mismo se puso en situación de que la violaran, porque obviamente nadie tiene por qué hacer o violentar tus derechos humanos, nadie tiene por qué llevar a cabo algún acto en contra de tu persona, en ningún momento está justificado, y si
supuestamente es que pues traía falda. Y, o sea, no importa la situación en que te encuentres, no tienes por qué ser tú vulnerada o vulnerado en tus derechos humanos en lo absoluto. Nadie es quien para venir y vulnerar algún bien humano básico. Y que fundamentalmente, sí entiendo, ya posteriormente de su argumentación, obviamente establece que lamentablemente en México nos encontramos en una circunstancia de que las mujeres estamos en situación de vulnerabilidad por la misma perspectiva cultural que se tiene de las mujeres, ese estereotipo de género, en donde obviamente la mujer es destinada al trabajo doméstico, está destinada, bueno, supuestamente está destinada para cuestiones de lo privado y no de lo público, que es destinado supuestamente para los hombres. Y lamentablemente, repito, que pues en México es una cultura totalmente arraigada al machismo. La misma Corte Interamericana lo mencionó en el caso del campo algodonero, que lamentablemente México vive esa perspectiva y que obviamente el Estado es el responsable de tratar de, pues obviamente, de garantizar la seguridad de cada uno de nosotros y que establecer políticas públicas para revertir esta situación de que nos encontramos en situación de vulnerabilidad, pero obviamente nunca la víctima pide que se le cometa algún delito, sea el que sea. Creo que, o sea, disiento totalmente de eso. Obviamente comprendo de que pues en el contexto en lo que es no nos favorece. Ok, Carlos, también querías decir algo. Mira, estoy de acuerdo con Adriana justamente, o sea, son bienes jurídicos distintos, no es lo mismo tu patrimonio que cuál es el daño, te quito tu celular y ya no tienes tu celular y después te lo compras, pero te violan y dime, tu libertad sexual nunca va a volver a ser la misma. O sea, yo creo siempre, o sea, cada delito tiene un resultado material. Se dice que el delito más grave es la privación de la vida porque terminas. Sin embargo, yo siempre he pensado que es la violación porque créeme que si te violan, afectan tu libertad sexual, porque aparte es con medio de violencia física o moral. Nunca vas a volver a ser el mismo. Tu resultado, tu daño va a prolongarse en el tiempo más que un delito patrimonial. Aparte, yo creo que en la violación sus engaños parten de una premisa distinta. O sea, por ejemplo, a ver, en un fraude el engaño es para obtener una cosa, ¿no? Y te hago sentir en una situación, te quito la cosa y ya no te vuelvo a molestar en tu vida. En un caso de violación como el que tú dices del bar, tú no sabes que te estoy engañando. Yo estoy empezándote a controlar para hacer, no recuerdo qué decía la sentencia, o sea, tener el control, la coacción sobre ti. No lo veo equiparable, o sea, la víctima nunca va a saber. Podrá sospechar, pero por ejemplo en el caso de las bebidas, ya te quité la conciencia, te quité la voluntad porque la disminuí por alcohol. Después te llevo a tu casa y ocurre algo. Me dices que no. ¿Cómo puedes evitar ese no? ¿No? Ahí es donde entra la violencia física. O te pongo un arma. O sea, ¿sabes? Ataca más al individuo, a la persona, a su psique, que cualquier otro tipo de crímenes. Es mi opinión. Sí, mira, es que tal vez, no tal vez, en realidad sí, tal vez, no. Tuve una mala analogía entre el bien patrimonial y, pues sí, la integridad que nosotros tenemos como personas. Sin embargo, a lo que yo iba dirigido era en el ser y en el deber ser. O sea, el ser no debería de pasar nada de esto, ni que te quiten tu bien patrimonial, ni siquiera que te vulneren físicamente, ni nada en ese sentido. En el deber ser es completamente diferente. Sí, a lo mejor la analogía que utilicé sí fue incorrecta. Lo que yo me refería es una situación de riesgo en la cual tú te estás poniendo. La víctima nunca va a tener la culpa. En una violación la víctima nunca va a tener la culpa. ¿Por qué? Porque evidentemente tú ya lo dijiste. A lo mejor tú ya tenías otro interés completamente diferente en este sentido. Sin embargo, como bien lo dijo Adriana, y como en su momento lo mencioné, para el país en el que vivimos, el que tú tengas ciertas conductas como mujer, a lo mejor te dicen, tú me estás dando entrada para que yo pueda pasar más allá, porque tenemos esa cultura machista arraigada, la cual está pésima. Como sociedad estamos mal. Y en esta sociedad tan destruida que ya tenemos, el que tú seas mujer te complica todavía
un poquito más la situación. Pero no, o sea, iba para los dos. O sea, no iba dirigido a eso, no iba dirigido a comparar el bien, no, jamás. No tiene punto de comparación, sí. Sino más bien va dirigido a hacer como esta analogía de riesgo que tú te estás poniendo como, pues lamentablemente en la vida cotidiana, como la víctima que puede ser. Entonces, ¿estás de acuerdo que las mujeres generalmente sí están en un riesgo incierto? Porque, por ejemplo, tú entras a Tepito y sabes que te van a asaltar y tienes una alta probabilidad. ¿Estás de acuerdo que una mujer sí va en un riesgo incierto de, pues no tengo certeza, no sé si esta persona va a hacer bien? Cada cabeza es un mundo. Todavía la objetividad de los delitos patrimoniales es que, bueno, pues es un territorio, ¿no? Y ya tienes ya... Pero una persona, ¿cómo la identificas? Tenemos, o sea, una persona es De todos modos, enigmática. no es, creo que deberíamos de aclarar y llegar al punto de que no es justificable en lo absoluto el hecho de que una persona esté caminando en Tepito, sea donde sea, en Polanco, lo que sea, no es justificable para que se le cometa un delito en lo patrimonial ni libertad sexual, pero en este caso en la libertad sexual, que es lo que estamos hablando, en ningún momento es justificable, sea lo que sea, seas mujer, no lo sea, o sea, una persona que también, lamentablemente hay casos de que, pues, violación a las mujeres transgénero. Creo que también no significa el hecho de que tú seas mujer o no seas mujer, no debería de suceder, obviamente. Claro. A ver, Jimena, una pregunta. ¿Alguna vez tú has pensado antes de salir de tu casa, si, dependiendo, ¿no? Si vas a tomar el metro, el transporte público, si vas a caminar por la calle, si debes de ponerte un pantalón o una falda? Sí, sí, Y- todo el tiempo. Y entonces, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿te estabas poniendo en riesgo? No, o sea, estamos a 30 y tantos grados, tengo mucho calor, ¿por qué no me puedo ir yo de short? Porque van a empezar a molestar, a chiflar, o no falta el del metro que te empieza ahí como tantito a tocar según de, ay, perdón. O sea, ¿por qué tenemos esa sociedad? Pero también siento que a veces es en las mujeres ese pensamiento. Siento que a veces es también en las mujeres ese pensamiento machista que no se han quitado por completo. Porque muchas veces lo que pasa antes de llegar a este punto de la violación que es en la pareja, como en el caso, es que no solo fue la violación, sino que antes hubo violencia y va y denuncia. Pero ¿sabes qué? A los 3 días voy y le digo, ya le otorgo el perdón. Ya me dijo que va a cambiar y que no va a volver a pasar y le otorgo el perdón. Y pasa 1 mes, 2 meses y otra vez vas y denuncias. Es que me volvió a pegar. Y otra vez pasa la misma historia de te vuelvo a otorgar el perdón. Y entonces también es ver el otro lado, el Ministerio Público, la autoridad, es como de, pues, ¿ya qué más quieres que yo te haga, que te ayude? Si yo aquí estoy iniciando esto y tú vuelves a ponerte en esta situación, si no es justificable en ningún momento, pero también es este pensamiento que tienen las mujeres a veces de, ay, lo voy a perdonar porque es mi esposo, es mi pareja y le debo de perdonar todo porque pues es mi pareja, es hombre y yo soy la mujer y a veces eso pasa. Y entonces yo siento que también hay que ver cuánto pasó para llegar a este punto y a veces también es ver qué pudiste hacer para evitar esto, por qué no seguiste este proceso de la primera vez que te golpeó, por qué no seguiste este proceso de decir ya hasta aquí, que siga lo que tenga que seguir, o a veces también es por miedo. Entonces yo creo que también hay que ver estas situaciones, los antecedentes, no solo es como de pasó una vez y ya. Ok, Bueno, en este Adriana. caso. Sí, y justamente lo menciona mi compañera Jimena, creo que también hay que analizarlo desde una perspectiva psicológica porque existe algo que se llama indefensión aprendida y esto quiere decir que una persona está sometida a violencia, a tratos inhumanos, a groserías y que una persona llega a aprender. Lo Aprender y normaliza. normaliza la violencia, considera que es totalmente normal, que así me tocó vivir a mí, pues ni modo, ¿no? Y por ejemplo, le hago la analogía en la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué siendo tantos judíos, por decirlo así? O sea, ¿por qué había una comunidad bastante considerable de judíos? ¿Por qué nunca se levantaron en contra de los nazis, por ejemplo? Porque tenían miedo, porque habían aprendido a estar indefensos. Porque sabían que a pesar de que lo intentaban, iba a seguir la misma situación de vulnerabilidad. Y eso pasa también en México sistemáticamente. Esto es una situación estructural en la que nosotros ya aprendimos a tener miedo, a que ya aprendimos que estamos indefensas y que pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, marchemos o no, nos manifestemos o no, va a seguir la violencia.
Y es que llega un punto que, por ejemplo, lamentablemente muchas mujeres desisten de denunciar porque dicen, no, va a cambiar, porque está por medio de engaños, por medio pues obviamente, engaños que consideran que pues ya, o sea, obviamente no pasa nada, pues a mí me tocó así, yo lo amo. Y creo que es eso que la sociedad nos está enseñando o lo estamos normalizando tanto en el que llega un punto en el que ya no lo vamos a denunciar. Y creo que también es misión del Estado el tratar de visibilizar estas conductas que son totalmente negativas. Y creo que desde este fallo que emite la Corte es bastante, cambia el paradigma total de la perspectiva de los jueces en el hecho de, ¿sabes qué? Vamos a verlo también de género, ¿no? De cómo vas tú como juez, qué elementos tú tienes que tomar y entender que estamos en un contexto totalmente de que estamos vulnerando a las mujeres. Tú, juez, tienes que tener la responsabilidad de que si entra en una condición sospechosa, de que establece el artículo primero en el último párrafo, en una categoría sospechosa, pues obviamente tú tienes que juzgar diferente, como también los postulados aristotélicos de justicia distributiva, igual para los iguales y desigual a los desiguales. Y si las mujeres nos encontramos en desigualdad, obviamente el juez tiene la obligación de tratar de emitir un fallo en esa situación que se encuentra de desigualdad de la mujer. Ok, ahora estabas hablando, bueno, primero Jimena habló sobre esta necesidad de alzar la voz, ¿no? Y seguramente han escuchado del movimiento Me Too que creció en Hollywood, en la industria del cine. Y bueno, no sé si alguno de ustedes me quisiera platicar o decir qué es lo que percibe y qué opina respecto a este movimiento que ya se trasladó hasta México, ¿no? Bueno, vamos, Carlos. Bueno, el movimiento Me Too me parece una cuestión muy legítima. Tiene sus rasgos, ¿no? O sea, por ejemplo, vi una plática en el INACIPE que mantuvieron acerca del Me Too. Tiene sus pros y sus contras. Tiene pros de que se viola la presunción de inocencia, sí. Que no tiene, muchas veces no se tienen pruebas, también, ¿no? Que no va más allá de afectar a la opinión pública, también. Porque yo sí creo que al final la justicia por propia mano, si ya estamos llegando a esto, o sea, el Me Too es una causa muy legítima. Estoy de acuerdo, lo reconozco, lo apoyo. Siempre es mejor tener una certeza y que tengan un aparato para tener la voz, pero sin embargo aquí es un punto que han manejado. El Estado nos está fallando. O sea, el desarrollo constitucional y institucional es lo que nos está fallando. Afortunadamente tenemos criterios de la Suprema Corte que dicen, o sea, a ver, tienes que ver esto. Pero a ver, ¿en qué momento vamos a alargar esos criterios al Ministerio Público? Muchas veces, para que llegue un juicio de violación, para que se lleve un proceso de violación, o sea, es uno de cada 100. Y quedan otros 100 impunes por omisiones, porque no tienen protocolos, porque revictimizaron a la víctima. Justamente ahí lo que debemos seguir, que bien lo maneja la Corte Interamericana, es el Ministerio Público tiene que hacer actos de investigación. ¿Por qué no? O sea, presentar una denuncia es una cuestión burocrática, cuando debería ser lo más fácil. ¿Por qué no la Procuraduría, ya sea local, federal, lo que sea, a partir del Me Too inicia denuncias por casos? O sea, al final la violación es un caso de oficio, que ahí hay otro tema. En este caso, la violación no eran cónyuges, pero la violación de cónyuges es de querella. O sea, si en un año no denuncié, ya perdí, o sea, en un año me di cuenta, terminé mi relación, me di cuenta que me habían violado, porque también, Pasa. ¿cuándo te das cuenta de que te han violado? El ministro Gutiérrez Ortiz me ha manejado criterios del consentimiento muy interesantes de la persona se puede haber dado cuenta que no dio el consentimiento o haber captado que no tenía el consentimiento tiempo después a sufrir la violación. Entonces, una violación entre cónyuges, un año después, ya no es perseguible, ya no tengo pruebas, ahí es donde nos debemos poner la perspectiva de género. Y el que también se debe poner la perspectiva de género es el Ministerio Público, realizar actos de investigación que sustenten en la teoría del caso. Déjenme decir, yo creo que muchas de las cuestiones de perspectiva de género que van a utilizar los jueces hoy van a ser ante omisiones del Ministerio Público. Sí. Porque si no hiciera mal su trabajo, no tendría que ponerse eso, porque al final tiene que proteger tanto los derechos de la víctima como del imputado. Si el Ministerio Público, que es la representación social, que es el encargado de evitar que tengamos autotutela, de que nos estemos peleando los unos con otros, no hace bien su trabajo, pues ya no vamos a tener que entrar a esas cuestiones judiciales. ¿Cuántos ministerios públicos? Tenemos N cantidad de jurisprudencia. La jurisprudencia, en teoría, los ministerios públicos de viva voz, lo digo, no consideran que es obligatoria para ellos. O sea, ¿dónde tenemos eso? O sea, ¿dónde tenemos esa certeza de, a ver, yo juez,
máximo intérprete de la Constitución. Te digo que tienes que hacer estos actos de investigación mínimos en casos de violencia o de feminicidio. Y no los haces porque piensas que no es obligatorio para ti. ¿Cuántos casos, medidas de protección o la Ley General para evitar que de las mujeres al acceso a habitación, cuántos ministerios públicos han lanzado esas medidas sin que la víctima sea? ¿De cuándo acá el proceso penal es a petición de parte agraviada? O sea, ese es el tema. Tenemos que evitar que se formule esto. Hay que ver el sistema, hay que ver el proceso penal como un sistema. Etapa de investigación, Ministerio Público, imputado, víctima, juez de control, hasta la Suprema Corte. Tenemos que evitar que se haga todo ese trámite para que la gente tenga justicia. Sí. Hay que reconstruir el tejido social. Claro, Carlos, estoy de acuerdo en que tiene que permear la perspectiva de género en la sociedad en diferentes ámbitos. Otra vez nos vamos a ir a un corte, ya regresamos y seguimos platicando con lo que ibas a decir, Enrique. Muchas gracias, ahorita regresamos. Claro. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Ahora yo les quiero plantear una pregunta. ¿Por qué en la necesidad del movimiento Me Too de salir al aire y decir alguien me violó en vez de ir ante las instituciones y denunciar este tipo de violaciones a derechos humanos? Bueno, Adelante. perdón, yo creo que ahí nos podemos dar cuenta de lo que está sucediendo en la sociedad en general, o sea, no solamente en México, sino a nivel internacional. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué las mujeres tenemos que recurrir a hacer una denuncia pública por redes sociales? Porque lamentablemente, creo que estoy reiterando totalmente lamentablemente, pero es que es lamentable el que nosotras no tengamos esa certeza, esa seguridad de que las instituciones van a hacer algo por nosotras y que finalmente el encargo que tiene el Estado es el de garantizar la seguridad y que no nos debería de pasar nada en lo absoluto, no deberíamos de ser víctimas de violencia sexual, ni nada por el estilo, ni de homicidio, ni feminicidio, no deberíamos de pasar por algo así. ¿Y qué está pasando? Sigue pasando, o sea, sigue sucediendo, se sigue repitiendo, se sigue replicando y que esto nos está generando una incertidumbre en nuestras instituciones, es decir, yo denuncio, pero al momento de que yo denuncio, el Ministerio Público no está tomando la perspectiva de género, está teniendo una visión totalmente machista y no está funcionando. ¿Qué voy a hacer? Vamos a manifestarnos, vamos a tener que tomar las redes sociales y decir, esto no está funcionando, pero esto te da cuenta de lo mal que está, lamentablemente, lo mal que está la situación en México a nivel internacional, de que pase por lo que pase, intentemos lo que intentemos, no va a pasar nada. Porque entonces por eso tenemos que tomar las calles, tomamos las redes sociales y visibilizamos lo que está mal, lo que siempre por muchos años hemos normalizado. Vamos a visibilizarnos y deconstruirnos y decir esto está mal y vamos a juzgar, vamos a ver todo con una perspectiva de género. Ok, Jimena, ¿tú estás de acuerdo en esta forma en la que las mujeres están empezando a visibilizar el problema? Sí, ¿Por totalmente qué? de acuerdo. Porque se está notando que entonces no te escuchan individualmente, que al parecer no tienes una voz lo suficientemente fuerte o notable para que te escuchen solo a ti en un ministerio público, de denunciar el hecho de que, por decir, en el metro, a veces es de, oye, es que me está tocando o me agredió o me está acosando y no te hacen caso los policías del metro. Ya desde ahí estás diciendo, entonces, ¿qué tiene que pasar para que me escuchen? Entonces, esta opción, esta medida que se ha tomado de alzar la voz de manera colectiva, de hacerlo público, es la razón de todo esto. Está mal aquí, hagan algo, cambien algo, está mal desde aquí. Ok, Carlos. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. El individuo en el Ministerio Público y en el aparato elefante del Estado es fuerte y es victimizante. Pero yo sí creo, y lo digo con conocimiento de causa, y esta misma semana me pasó, hay que también confiar en las instituciones. O sea, esta semana vi una amiga de la preparatoria subió unos videos a Instagram donde estaba diciendo que la habían intentado violar, que estaba perdida en barrio, ahí en Xochimilco, por donde había sido lo del caso de Norberto, a las 12 de la noche. Yo decidí llamar a la Secretaría de Seguridad Pública. La verdad, hicieron una atención increíble. Me llevé con un sabor de boca de, esto es lo que tenemos que generar, porque a veces nosotros tenemos desconfianza. ¿Cuántas veces no es, ay, no denuncio, ni siquiera en mi vida me he parado en un ministerio público, pero no denuncio porque sé que me van a discriminar, que no me van a hacer caso, que va a ser un trámite largo?
pero ¿cuántas veces lo hemos comprobado? O sea, hay que intentarlo. Yo creo que la verdad los ciudadanos somos más los buenos que los malos. Y si damos la oportunidad y le damos la confianza otra vez al Ministerio Público, lo vamos a lograr. Porque también lo entiendo, o sea, los he visto, tengo amigos en el Ministerio Público. Imagínate tener 1000 expedientes. Tener 1000 expedientes, tener que hacer 1000 actos de investigación, tener expedientes que, o sea, aprenderte todo eso, es una tarea difícil para ellos. También hay que dignificar a esa profesión para que sientan su trabajo. O sea, ¿por qué yo me dedico mucho a la asesoría jurídica de la defensa? ¿Por qué los asesores jurídicos pueden, le ponen tanta pasión a sus casos? Porque uno, ellos lo pueden escoger, les pagan más por hacerlo y porque todavía tienen ese sabor de que puedo hacer la justicia. El Ministerio Público, que debería ser el que tenga ese sabor, lo ha perdido ante una burocracia enorme, cuando este sistema ya no es burocrático, ya no es el Ministerio Público y me siento ahí. No, es un sistema integral donde tenemos que estar a la altura, tenemos que ser ciudadanos. O sea, ¿cuántas veces no hemos sido ciudadanos? ¿Cuántas veces solo nos quejamos y no hacemos nada? Hay que ejercer. Estoy de acuerdo con los movimientos Me Too. Hay que hacer propuestas, hay que concientizarlas y hay que exigirle a nuestros gobernantes que lo hagan. O sea, por ejemplo, la Suprema Corte lo ha hecho muy bien. ¿Por qué? Porque es aparte instancia grabada. O sea, tenemos abogados que se encargan de hacer litigios estratégicos. Pero ¿cuántas veces hemos ido con el Poder Ejecutivo? Oye, está ocurriendo esto. O el Poder Legislativo, oye, ¿qué onda con tus leyes? O sea, tengo que meter un amparo y hacerme todo eso. Cuando es muy fácil llamar a un senador y decirle, oye, te hago esta propuesta. Los ciudadanos tenemos que participar. Claro, es una parte responsable de la democracia que hemos perdido en este país, lamentablemente. Y yo creo que nuestra generación, y qué bueno que hagan estos programas, debemos recuperarla. Enrique, ¿quieres decir algo? Sí, yo estaba retomando el punto de los tres, precisamente ante esta figura del Ministerio Público. Yo quiero que se pongan en el punto de una mujer violentada. La violencia no nada más puede ser física de 1 o 2 días. Imagínate una violencia emocional, que tú ya creces con ese chip en que el hombre debe de ser machista, golpeador, etc. Tú empiezas a darte cuenta de que en realidad no debe de ser así. No nada más ejerce este tipo de violencia, no sé, también ejerce violencia económica, etc. Todo lo que se puede dar. Tú llegas al Ministerio Público, y es por un caso de una propia amiga también. Llega al Ministerio Público de este lado, y de este lado, cuando intenta levantar la denuncia, le dicen, sí se la vamos a levantar, pero quiero decirle algo. Literal, así le dijeron. Quiero decirle algo. En dado caso de que usted esté mintiendo, él la va a meter a la cárcel. La chica no tenía ni idea del derecho, eso yo me enteré tiempo después. La chica no tenía ni idea de derecho, se hace para atrás y dice, no, es que qué tal si comprueban de que no está pasando y a mí me meten a la cárcel. Para no hacer el cuento largo, de este lado, la chica le quemaron la casa, este chavo estaba tan mal, le terminó quemando la casa con los niños adentro, y los niños se salieron y acusaron pues a su papá de que él les había quemado la casa. Lo detienen, abren carpeta, después de 72 horas lo dejan ir porque no encuentran elementos suficientes, y después de eso, la chica, cuando le dicen, ¿vas a seguir el proceso?, dice no. Porque cuando yo llegué, me cerraron la puerta. Porque cuando llegué, no creí. Yo estoy de acuerdo con Carlos. También vamos a encontrar muchos buenos historias en las cuales sí nos sale. Pero para eso necesitamos... La Suprema Corte está haciendo un trabajo estupendo, pero eso es arriba. Nosotros tenemos que hacer un cambio estructural desde abajo, desde los ministerios públicos, desde que te van a atender, que te entiendan que tú eres la víctima. O sea, ya sufriste durante X cantidad de años un abuso increíble como para que tú llegues, para que el Estado te apapache y te respalde y te digan, no, ¿sabes qué? Si lo haces mal o si tú me estás mintiendo, vas a la cárcel. ¿Y todo por qué? Claro. Porque no sabes tus derechos. Exacto. Nosotros, bien lo menciona de este lado Carlos, no tenemos idea de nuestros derechos. Y ese es un punto fundamental, pero ¿cómo esperas? Imagínate, ponte en el chip de una mujer violentada en la cual ella solamente terminó la secundaria y su idea de su papá fue cásate porque nada más sirves para tener hijos. Porque esa es la mentalidad, ¿no? Es una violencia estructural. Exacto. Sí. Ahí estás en esa violencia estructural. Una mujer que a duras penas sabe leer y escribir y que sus amigas le dicen, date cuenta, amiga, date cuenta, y la amiga se termina dando cuenta. ¿Cómo esperas que una persona así, eso es lo triste, ¿no? ¿Cómo esperas que una persona así conozca sus derechos mínimos cuando tú llegas a un ministerio público si no tienes, si toda esta pirámide en la cual estamos está bien mal? Desde abajo no hay buenas bases.
Ok, Adriana, ¿te gustaría compartirnos tus últimas ideas antes de terminar? Bueno, nada más, creo que lo que decía Carlos cae en una falacia en el hecho de que en un caso particular solamente ya considere que pues el sistema está bien. No podríamos hablar de general, bueno, de en caso particular a tu compañera, no podríamos hacer de generalizar, decir solo por un caso ya todo está bien. Creo que sería importante establecer de que lamentablemente el Estado está mal, las instituciones están mal, pero creo que desde que las altas instancias se están dando cuenta, se está diciendo, ¿sabes qué? Aquí hay un problema y vamos a resolverlo. Y creo que la Corte también debe de permear, obviamente, las otras instancias que existen, y que obviamente también el Estado tiene que llevar a cabo políticas públicas para poder resolver urgentemente esta circunstancia, pero en una política pública en la que, por ejemplo, de discriminación positiva del metro, porque ahí estás nada más reforzándole el estereotipo, tú mujer eres víctima y siempre vas a ser la víctima, eres siempre la buena, pero también está haciendo el hecho de tú hombre siempre vas a ser el malo y vas a ser el violador y vas a ser el que va a agredir. Eso a largo plazo genera problemas a nosotros, a la sociedad nos está dando una perspectiva de tú eres siempre esto, ¿no? Se está reforzando ese estereotipo de género en donde nosotros estamos tratando de vencer ese estereotipo de género. Creo que el Estado debe de analizar totalmente a corto, mediano y largo plazo para pues resolver el problema de violencia de género. Claro. Jimena, ¿podrías compartirnos tus últimas ideas? Sí, bueno, retomando todo lo que han dicho, yo creo que no solo es hacer algo desde raíz, sino también como sociedad. Como sociedad, empezar a cambiar nuestros modos, empezar a no normalizar estos actos violentos, que no se vean como de, ay, pues siempre pasa en México, o así siempre es, o en el metro siempre se da. O sea, sino también cambiar nosotros nuestra mentalidad y también sí estamos viendo que cualquier persona, sea hombre o sea mujer, está viviendo una situación que puede parecer que esté en riesgo, hacer algo para evitarlo, ¿no? Ayudarnos entre nosotros, no solo ver y decir, ay, pues mejor lo dejo ahí, que a mí no me pase nada y yo me voy por acá. No, sino también nosotros como sociedad empezar a cambiar para que también estemos ayudando al Estado a cambiar. Claro. Carlos, ¿qué opinas de esto, de la responsabilidad y, bueno, también tus últimas ideas? Solo un punto, o sea, yo no estaba diciendo que por un caso todo esté bien. Okay. Sí, no. O sea, soy el primero en decirlo, lo vivo día a día. Nada más para aclarar. Pero yo creo que si partimos solo de decir todo está mal, todo está mal, todo está mal, y no vemos si está bien, siempre vas a tener una idea errónea, y o sea, es como vas a querer ver si eres alto y no eres alto, y solo estás viendo hacia abajo, ¿no? O sea, yo creo que hay elementos importantes y restablecer el tejido social. Claro. Si empiezas a confiar en las instituciones y darles la oportunidad, puedes llevarte una idea buena o mala, pero ya estás haciendo un paso para la reconstrucción de un tejido social, que es lo que da la perspectiva de género, ¿no? Vamos a continuar a solventar un tejido social que está mal. La discriminación positiva, ahora acciones afirmativas, pues tienen como objeto reestructurarlo, ¿no? Si tú y yo entramos en pleitos y solo te señalo, tú eres mala y yo hago esto, vamos a generar una falacia y vamos a vivir en una locura total, en un caos, en una esquizofrenia. Por eso debemos ver los casos en particular, que también es lo que decía la sentencia. O sea, tenemos una desigualdad estructural, pero hay que ver el caso en particular cada uno. Puede haber hasta, me atrevería a decir, ¿cómo vamos a ver la perspectiva de género en un caso de hombre, de una violación de menores, que también es muy difícil? El Código Penal Federal no te la prevé, imagínate. Hay que darle igualdad y construir un humanismo. Somos todos seres humanos, hay que continuar. Hay veces que yo voy a estar abajo, hay veces que tú vas a estar arriba, y generar ese equilibrio. Yo creo que el desarrollo institucional es importante. La Suprema Corte lo está haciendo muy bien, es el de los órganos con mayor gobernabilidad, pero hay que permear. Y también hay que entender la realidad, ¿no? Esto es un campo, ¿no? Bien diría Pierre Bourdieu. Cada uno es una pieza de ajedrez y debemos contribuir en lo que tenemos para continuar. Hay que quitar discursos de odio que nomás dividen y no podemos cerrar un paradigma. Hay que decir, esto está bien, esto está mal. A veces funcionará. Y yo creo que la justicia podrá prevalecer. Hay que ser buenos ciudadanos. Yo sí exhorto eso. Pues muchas gracias a los cuatro por su participación. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Creo que nos quedamos con esta idea de que la perspectiva de género tiene que permear en la sociedad mexicana desde arriba, abajo, izquierda, derecha. Y pues los estamos esperando en los próximos programas de Derecho a Disentir. Mi nombre es Regina Sánchez Azo. Muchas gracias.